Hola amigos y amigas de Que Alguien Me Explique USA, sobreviviente del 68, con el comentario del 4 de mayo del 2020 que lo he titulado Reforma. En una mañanera muy interesante en lo que se refiere a esta pandemia que está pasando pues todo el mundo, cómo se planeó, cómo se está manejando a los enfermos en una manera, a mí me asombra. Aunque en medios convencionales o tradicionales se van a amarillismo, por ejemplo, que toman fotos de cadáveres. Pues claro, primeramente ese que tomó la foto entró violando todo concepto de privacidad de los pacientes, y se disfrazan de trabajadores sociales, periodistas, y quieren la nota amarilla. Por cierto, claro, dirigidos por, enseñaron su cara otra vez, el Reforma, Ciro, mandó a otra marciana a hacer preguntas que las hacen todos los días a propósito, pero las contestaciones que les da son majestuosas, porque cuando se tiene la verdad no se puede vencer eso. Y Andrés Manuel López Obrador tiene la verdad. Se ha manejado la situación muy bien en México, yo diría excelentemente bien. Y déjenme actualizarlos con los números de acá de Estados Unidos, donde ya se llegó a 1.166.083 casos de esta enfermedad, con 67.913. Hizo una comparación muy buena el presidente Andrés Manuel López Obrador de los sistemas neoliberales, y lo que se está viendo aquí en Estados Unidos precisamente fue los defectos de esos sistemas neoliberales, donde nomás se beneficiaba a un grupo y a la gran mayoría pues totalmente descuidados. Y se ve muy claro aquí. Entonces, cuando llegó la pandemia aquí a Estados Unidos, el sistema no estaba preparado para algo así. Aquí el sistema está preparado para alguien que está pagando un seguro, y por lo regular son gentes escogidas, no el 100%, porque no se cubre a todos. Y los que no se cubren, pues pueden contagiar a los que se cubren. O sea, en lo referente a la salud, debe de ser para todos los ciudadanos, no importa el país. Tiene que ser un derecho como ciudadano tener acceso a médicos, al sistema, que cuando uno enferma tenga un lugar donde ir. Ya si uno puede pagar para ir a Houston y pagar toneladas de dinero, bueno, pues ya es cuestión de cada quien. Pero que, y refiriéndome a México, lo que hizo México en lugar de Estados Unidos, que cuando Estados Unidos excluyó a una gran parte de la población de seguro de salud, México la amplió y cubrió el 100%. Y todavía se fue más lejos que en el programa de Obama se quería dar lo que está dando ahorita Andrés Manuel López Obrador en México. Nunca se lo permitieron los republicanos o los conservadores, que era acceso gratis y medicinas gratis. Y no lo aceptaron.
Entonces México avanzó en ese aspecto. Ahora el gobierno mexicano garantiza la atención médica con medicamentos gratis, porque es un derecho que debe de tener cada ciudadano. Y entonces esas preguntas que hizo esta mandada de Ciro López Leiva, que me pareció una actuación pues, ridícula, una actuación queriendo malinformar al pueblo mexicano y rompiendo todas las reglas de la mañanera, porque esta mujer se siente tocada por Dios, puesto que hace cosas que no debería de hacer. Y que deben de ponerle un alto, porque si ella empieza con esos desórdenes, los demás se va a volver un desorden ahí. ¿Qué es lo que quieren? Ellos lo que quieren, y lo digo cada video porque esa es la verdad, que la mañanera desaparezca. Ya no pueden manipular las noticias. Por ejemplo, en el caso de Luna, Genaro Luna, que ahorita pues ya embarró a Calderón. Pero no nomás es Calderón, y fue muy claro Andrés Manuel López Obrador en este aspecto. Estaban inmiscuidos el gobierno mexicano, el gobierno americano con diferentes dependencias, porque hay que recordar, y yo lo comenté mucho en Facebook en ese tiempo, lo escribí, la razón de Rápido y Furioso fue porque la economía de Estados Unidos cayó en un bache en el gobierno de Bush. Por tanta guerra que hizo y se peleaba con todo el mundo y pidiendo dinero, creció la deuda y la economía de Estados Unidos estaba fuerte. Entonces a alguien se le ocurrió en el gobierno del norte de vender armas, porque ya sabemos que la venta de armas beneficia mucho a la economía de Estados Unidos. Y pues ¿dónde México? Entonces el gobierno de Calderón, como era un genocida, pues aceptó y empezó la invasión de armas, y no gratis, alguien las pagó. Eso es lo que nadie dice. ¿Quién fue el que pagó? ¿El gobierno americano, el gobierno mexicano? ¿Eran privados? ¿Quién pagó por tantas armas? Porque alguien lo tuvo que pagar. Alguien con el dinero que pagan los dos pueblos de impuestos, pagaron esas armas para mandarlas a México. Y a mí me gustaría saber, sería una pregunta que yo le haría al presidente en una mañanera. ¿Quién pagó por eso? Que ya está la investigación, ¿no? Y pues claro que van a tener que salir embarrados, la CIA, por ejemplo. Por supuesto, estaban metidos la DEA. Acuérdense del caso de la gente de la DEA que lo mataron en México, y luego resultó que con la pistola que lo habían matado había sido de esa parte, de ese volumen de armas que entró a México en Rápido y Furioso. Y cuando salió esa evidencia, tanto la prensa de Estados Unidos como la de mexicana cambió de página. Ya no se habló de eso, porque ya no convenía. Y era una manipulación, eso de las armas fue una decisión del gobierno mexicano que debería, nomás por esa razón, estar en la cárcel. Porque se perdió toda soberanía de México y se les entregó las armas a los grupos delictivos que ahora critica Calderón para perjudicar a Andrés Manuel López Obrador. De veras que Calderón es un peligro para México, qué bárbaro. Con su carita de no rompe un plato cuando llegó a la presidencia, o en su camino a la presidencia, se ha vuelto un sopilote, como bien lo nombró ahora Andrés Manuel López Obrador, es un sopilote. Y así estuvieron las preguntas que se hicieron, en lugar de enfocarse en la preparación que les acababan de demostrar, que ya entró el plan DN3 con más camas,
O sea, en lugar de concentrarse para informar bien al público, no, con las preguntas que ellos mismos inventaron y se los dijo en su cara, ¿no? La que puso eso de los respiradores y que Bartlett y que todo, pues es la González, la que se ha dedicado a atacar al gobierno de México. Que para mí eso no es libertad de expresión. Ya poner en público una mentira debería de tener un castigo penal y administrativo también. Mientras no se haga eso, es difícil pararlos. Pero hasta cierto punto a Andrés Manuel López Obrador le gusta esa confrontación. Hoy le dio una repasada al Reforma como nunca. De pe a pa. Les dijo sus verdades ahí enfrente de sus representantes, lo que significan, lo que ellos desearían que pasara en México, que sí, la verdad es penoso. Y como mexicano lastima que el periódico Reforma o la revista Reforma o como se llame, tengan esa mentalidad. Y pues sí, su director, él es carne de Televisa. Se les dio ese hueso precisamente para atacar a Andrés Manuel López Obrador. Paniagua creo que es el apellido. No me interesa mucho ese nombre de ese cuate porque la verdad ha demostrado que no tiene escrúpulos, que no tiene principios, que es un vendido a este grupo que se sentían los dueños de México y que ha quedado muy claro, la verdad. Así es de que la mañanera estuvo muy interesante y ya por último me gustaría tocar qué viene, porque eso lo tocó muy bien Andrés Manuel López Obrador, ya que las economías occidentales y las orientales también están en la lona, con un decrecimiento del 7% en Estados Unidos y casi la mayoría de Europa occidental. Un decrecimiento del 7%. Ahí ya no van a poder criticar que en México suba, vamos a decir, el 1%, ya que el 1.5 es lo que va a crecer China, o el 1.2 es lo que va a crecer la India, que eran las economías más de crecimiento más rápido. Así es que México tiene una oportunidad excelente y como dijo el presidente, estamos de buenas, porque en medio de esta pandemia se están empezando obras majestuosas en México, que como lo he nombrado anteriormente, son trabajos creados, y que esos trabajos creados hacen otros trabajos, y es como la economía se está meneando para el beneficio de la comunidad. El Tren Maya es un claro ejemplo, y todas las obras que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Me encantó esa reforma que tiene el Infonavit, de que ahora uno va a tener el derecho de programar cómo quiere su casa, y no que sean como gallineros, mal hechos, incómodos y no terminados tampoco. Se los entregaban en obra negra prácticamente. A mí me tocó ver eso. Eso me parece un cambio fabuloso. La creación de los centros del ejército por todo el país, que antes tenían que pagar hoteles a donde los mandaban, causaba muy mal presentación del ejército meterse un hotel ahí cuando van a tener ahora su lugar donde, y bonitos lugares que ya se están construyendo. México está trabajando. Aquí en Estados Unidos están pensando cómo empezar a trabajar y arriesgan a su gente, porque aquí lo que se están haciendo los que son muy favorables al sistema neoliberal es abrir los negocios, el dinero,
que entre el dinero, sin importar el contagio que hay. No ha parado de contagiarse, de crecer el número aquí en Estados Unidos en un promedio de 100,000 por día y 1,000 muertos por día. Ese ha sido el porcentaje. ¿Y quieren abrir ya? ¿Qué diferencia de visión la que se está dando en el gobierno mexicano a la visión que se está viendo en el gobierno americano? Y ahí está la diferencia, ahí está la muestra por qué a México no le conviene un sistema neoliberal. Se despide de ustedes Antonio García Villegas, sobreviviente del 68, amor y paz México, y vamos para adelante. Que tengan buen día.